S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Saludos, país, de nuevo aquí Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28, miércoles, tiempo de hablar de salud. Y seguimos hablando de salud, en esta ocasión con el doctor Álvaro Frías, miembro del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. El sector pecuario de la República Dominicana hace una gran contribución e incluso su aporte al PIB es mayor que lo que hace el sector estrictamente agrícola. El sector pecuario tiene una extraordinaria importancia en la economía dominicana y en lo que servimos en nuestras mesas diariamente. Huevos, leche, carne, los embutidos y muchas cosas más viene del sector pecuario, y en esto juegan un papel importante los profesionales de la medicina veterinaria. Hoy hay muchos problemas. Hay brotes de tuberculosis y de brucelosis en diferentes fincas en las diferentes regiones del país, y las autoridades del sector, entiéndase el ministro de Agricultura, director general de Ganadería y la propia directora de Sanidad, como que se están haciendo de la vista gorda sobre este problema. Y aquí hay normativas que regulan el traslado de una unidad bovina de una zona a otra zona, porque tiene que tener una certificación de un médico veterinario. Debía ser de un epidemiólogo veterinario, pero no hay tantos en el país, pero por lo menos de un médico veterinario para poder ser trasladado. Y se están haciendo cosas que no deben ser. Y sobre esto, el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios va a hablar, va a tronar en una rueda de prensa el próximo martes. Son temas importantes. No es posible porque un animal afectado de tuberculosis o de brucelosis, su único destino es el matadero. Y aquí, incluso con la complicidad de algunos funcionarios de la Dirección General de Ganadería en regionales, están trasladando animales afectados por tuberculosis o por brucelosis. Tuve una reunión el lunes pasado con el presidente del Colegio Médico Veterinario y con la Junta Directiva, y hay serios problemas, y lo han denunciado al director de Ganadería, al ministro de Agricultura y a encargados regionales de Ganadería, y no han puesto atención a esto. Han mostrado una actitud de indiferencia. Entonces, el presidente de la República será quien tenga que responder ante estos reclamos y atender esta situación. Pero bien, este espacio no es para que yo hable de estas cosas. Lo que pasa es que uno tiene sus preocupaciones sociales, institucionales y del sector agropecuario como profesional del área también, ¿verdad? Pero bueno, doctor, nos alegra que usted esté por primera vez aquí en el programa. ¿Cómo anda la vida? Buenos días, Alfonso. Bien, gracias. Dicen que usted es un comunicador nato, que usted es un comunicador por excelencia. Quien hace atención agrícola o pecuaria tiene que ser un comunicador. Debe ser un comunicador. Es una filosofía de trabajo en que el extensionista orienta, el extensionista transmite, el extensionista extiende sus conocimientos a productores. Doctor, usted tiene una larga experiencia como profesional, porque usted tiene como más de 30 años de graduado.
Sí, yo terminé en el 1977 y precisamente cuando terminé, mi primer trabajo fue como extensionista. Del 77 esta parte son como 42 años o 43. Ha llovido mucho. Ha llovido mucho. Desde ese tiempo. He trabajado en 3 programas de extensión diferentes y en la dirección o como técnico he estado cerca de 20 años de trabajo de campo. Pero antes que entremos en el tema de la extensión pecuaria, que es un tema interesantísimo que yo nunca lo había abordado, yo hice trabajo de extensión agrícola y me moví muchos años en este tema. Hablemos del médico veterinario, la importancia que tiene en una sociedad como la nuestra, con grandes potenciales agrícolas. Aquí se ha dicho siempre, se ha acuñado como un cliché: República Dominicana es un país eminentemente agrícola. No es eminentemente agrícola, es potencialmente agrícola. Es decir, tiene muchas potencialidades para desarrollar la agropecuaria. Lo de eminente es otra cosa. Un hombre eminente es un hombre ilustre. Una mujer eminente es una mujer ilustre, inteligentísima, preparada, cultísima. Entonces yo no sé por qué buscaron ese término, que no es el más apropiado desde mi punto de vista, por supuesto, pero aquí hace falta comprender la importancia que tiene el profesional de la medicina veterinaria, no solo en una sociedad como esta, en cualquier sociedad humana. Claro que sí. ¿Pudiéramos ver eso? La importancia que tiene el médico veterinario. Sí, cómo no. Bueno, oyéndote hablar sobre la parte sanitaria y como hablamos en el tema de extensión, los extensionistas pueden ser agrónomos, ingenieros agrónomos, veterinarios y zootecnistas. En el caso del médico veterinario, su función a nivel de campo con los productores es transmitir y difundir las informaciones que le permitan al productor mejorar sus condiciones sanitarias en la finca. Por ejemplo, el extensionista llega a una finca y si hay, después que hace un análisis de situación y ve que el problema fundamental o el principal es el sanitario, en vez de tratar temas sobre producción de pasturas, sobre producción de leche, debe inmediatamente abordar, después del estudio del caso, abordar el tema sanitario. Si es brucelosis, si es tuberculosis, la enfermedad o el problema sanitario que sea, el extensionista, en este caso, por ejemplo, veterinario, que tiene conocimientos sobre sanidad, debe orientar al productor sobre el problema que está sucediendo en esos momentos en la finca. Entonces, necesariamente el extensionista no tiene que saberlo todo. Para eso tenemos especialistas y buscamos orientación o información y llevamos a la persona más indicada. Si no podemos nosotros abordar el problema, llevamos a la persona indicada para que oriente al productor y este productor pueda buscar las informaciones o pueda tratar sus animales o pueda tratar el caso. Aquí en el caso, como mencionas, de la tuberculosis y la brucelosis, son enfermedades que están presentes, son endémicas durante muchos años aquí en el país y los ganaderos tienen suficiente información. Lo que fallan muchas veces son los controles. Pero el al decir que son endémicas es que siempre está presente la enfermedad. Endémica, sí. ¿O hay momentos en que se han erradicado? Por ejemplo, el cólera porcino es una enfermedad endémica. En el caso de los humanos, el dengue es una enfermedad endémica. Aquí siempre ha habido fiebre porcina. No, normalmente las enfermedades porque penetran. Al decir que es endémica, yo entiendo como que si siempre la hemos tenido. No necesariamente. Endémica quiere decir que se ha establecido en un país o una región durante un periodo de tiempo prolongado. La fiebre porcina africana, por ejemplo, penetró al país a finales de los años 70 y fue erradicada totalmente. Entonces no es una enfermedad endémica. Pero el cólera porcino, tenemos varios años luchando con ella. Es una enfermedad que se transmite de animal en animal, pero que también hay unos controles que no tiene la fiebre porcina africana, los controles de vacunación. Pero mientras se está vacunando, la enfermedad está presente. Lo que pasa es que ese control permite, la prevención permite que los animales no se enfermen. Pero sigamos con la parte de extinción. No, vamos a... Porque yo hablé de brucelosis y tuberculosis, yo no soy médico veterinario. Me llama la atención el hecho de que si estos animales que están afectados o infectados o padecen
la enfermedad brucelosis o tuberculosis, su único camino es el matadero. Es decir, es como que no tiene cura la enfermedad como tal, no tiene tratamiento. Me queda así la idea. No tienen implicaciones para el ser humano. Sí para los demás animales si la movemos de una región a otra. Si en Villa Altagracia está presente la tuberculosis bovina, digamos, y llevamos animales a Cotuí, y en Cotuí hasta este momento no había presencia de tuberculosis o no se había detectado, se le puede transmitir a otra vaca, a otro becerro que estén por allá. Pero en el ser humano, al consumir la carne, no hay complicación. Claro que sí, inclusive manejándola. Un carnicero o una persona que maneje o que toque productos animales de animales afectados puede contraer la tuberculosis en este caso. En el caso de la brucelosis, hay inclusive veterinarios que han dado positivo a la tuberculosis porque en el campo se presentan situaciones en que uno tiene que, no es que uno tiene, sino que se presentan situaciones en que la vaca no puede parir, la vaca está afectada de brucelosis, por ejemplo, y el veterinario por la prisa puede cometer el error, o el trabajador de la finca, cometer el error de manejar el útero y en manejar el parto sin protección, sin guantes. Entonces la brucelosis se puede transmitir a través de la piel. Y si la carne no queda bien cocida también se puede... Normalmente nosotros tenemos una costumbre que nos ayuda de que las carnes que consumimos están bien cocidas. No así los argentinos. Bueno, en otros países a término medio y ellos pueden tener más riesgo. Nosotros el problema es en el manejo de las carnes, pero no en el consumo. Ahora, el animal, si está afectado de brucelosis, la brucelosis, esa bacteria se aloja principalmente en el aparato reproductor de la hembra o en los testículos del animal, en las articulaciones del animal. Pero normalmente cuando una vaca está afectada de brucelosis, se descartan los órganos reproductivos, vamos a decir, el útero, la vagina, todos esos órganos de la reproducción se descartan y la carne no está afectada. Y una vaca que esté bajo ordeño y que esté afectada de tuberculosis o de brucelosis, ¿la leche no tiene una complicación para quien la consume? ¿No claro, pudiera tener? Si la consume y no está pasteurizada, ¿verdad? Pero fíjese, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de enfermedad, por ejemplo, de tuberculosis, el animal llega a un momento en que pierde mucho peso, se debilita. Es una carne que su contenido, su calidad proteica va disminuyendo porque el animal está enfermo. Cuando el animal se enferma, se producen ciertas sustancias que se puede decir que son tóxicas. Esas sustancias que segrega el cuerpo enfermo le resta calidad a la carne y le resta calidad a la leche. En el caso de consumo de leche cruda, de un animal enfermo, de una vaca enferma, puede contaminarse la persona. En el manejo, los ordeñadores pueden tener alguna pequeña herida que siempre ocurre al ordeñar o al manejar el animal. Se puede transmitir las enfermedades por la leche, en el caso de la tuberculosis. Pero ahora actualmente los tratamientos y los diagnósticos son muy efectivos de tuberculosis, a pesar de que el trabajador dominicano, el obrero de campo, no acostumbra, sea porque los ganaderos no los instan a que vayan al centro médico, pero ahora mismo hay tratamientos, hay diagnósticos muy efectivos y tratamientos gratuitos inclusive en el país para tratar en caso de tuberculosis humana. En el caso de brucelosis, el tratamiento es muy costoso y se requiere un tiempo bastante prolongado para que tenga mejoría la persona que adquiere la brucelosis. Bueno, estamos profundizando en parte. Sí, porque es interesante, porque la gente consume carne, la gente consume leche, entonces es bueno orientar a la ciudadanía, porque es un espacio para orientar, para educar y que sea útil para todo el televidente, no solo para el médico veterinario. Por ejemplo, aquí en la ciudad venden leche de vaca, yo la compro ahí en la Rómulo Betancourt y no es una leche pasteurizada.
está en frío pero no pasteurizada, es una leche cruda normal. Y cuando estoy embonado en el campo todos los fines de semana, yo compro mi galón de leche de vaca, lo hiervo. La doctora Clotilde me dijo, deja que eso hierva. Entonces el doctor Pedro Rodríguez me dice que hierva, pero no al punto de que pierda las propiedades. Entonces digo, ¿cómo yo consigo el punto medio? Son detalles muy técnicos que hay que saberlo, porque lo otro es consumir un agua blanca que ya perdió las propiedades, porque la sobreherví, o la herví muy poco y puedo contaminarme si la leche viene, no es que venga contaminada de la vaca, porque nos decía aquí el doctor Miguel Polanco que toda la leche mientras esté en la vaca es de calidad A1. Todo viene a partir del manejo post-ordeño, o en el momento mismo del ordeño. Si el que está ordeñando tiene la mano sucia, la puede contaminar, entonces puede afectar la calidad. Entonces todas esas cosas son importantes para que la gente la conozca. Yo aquí he aprendido mucho con ustedes, con las orientaciones, porque estas preguntas son que nos llevan a la cotidianidad. Entonces eso es importante. Pero bueno, vayamos al tema que nos ocupa, la extensión pecuaria en la República Dominicana. Ver un poco los conceptos que hay sobre el tema, la importancia que tiene y las vías para hacer extensión. A mí, bueno, si fuera extensión agrícola yo ahí pudiera extenderme, pero estamos con la extensión pecuaria en la República Dominicana. Usted ha sido un extensionista en materia pecuaria, su experiencia y cuáles son los conceptos así que pudiéramos abordar. Bien, el extensionista es un profesional, puede ser ingeniero agrónomo, puede ser veterinario, puede ser extensionista, que es preparado. Primero uno termina sus estudios en los politécnicos o en las universidades y luego se hacen adiestramientos, se puede decir así, con esos técnicos que son seleccionados para que puedan transmitir y puedan acompañar al productor. La palabra acompañar se está usando mucho en los últimos años, porque no es solamente transmitir los conocimientos, sino acompañar al productor a que conozca cuál es la situación por la que no puede ser eficiente, no puede ser rentable su finca, y acompañar al productor a buscar soluciones, conversando con él. Hay diversas metodologías, están las visitas individuales, están la reunión de grupos. El extensionista debe conocer la región, poco a poco la va conociendo, debe ir integrando a los productores en pequeños grupos y en esos grupos transmite los conocimientos o discute los problemas de la región, sea de tipo nutricional, sea de tipo sanitario o de manejo. Esos temas los discute con esos productores, esos grupos productores, y entre todos se conoce el problema y se discute y se buscan soluciones. Algunas veces los productores en una misma región desconocen, por ejemplo, qué problema tiene su vecino, qué problema hay en una finca vecina. Como estábamos hablando ahorita de las enfermedades, no, es común que un productor no sepa que en una finca vecina hay tuberculosis, o hay brucelosis, o hay leptospirosis, o hay una enfermedad venéreas que pueden ser transmitidas al pedirle prestado el toro a su vecino o a su compadre. ¿Un toro puede ser portador de una enfermedad venérea? Sí, y la vaca también. Y la vaca. Entonces esos conocimientos... Yo pensé que eso era muy propio de los hombres, de los humanos. No. Las venéreas son enfermedades sexuales que se transmiten por el acto sexual, principalmente. Entonces esos conocimientos, esos problemas, debe conocerlos el extensionista a través de las visitas frecuentes que hace en las fincas en forma particular y en general en la región a la que pertenece. El extensionista puede abarcar de 50, 150, 100 fincas en la que su compromiso de trabajo es visitar, por ejemplo, si tiene 80 fincas registradas, ese técnico debe visitar en un término no mayor de 3 meses esas 80 fincas y ir agrupando a esos productores, conociendo en detalle los problemas que hay, sea de tipo económico, de tipo sanitario, de tipo de manejo. Entonces, difundir los conocimientos, orientar a los productores para que, por ejemplo, en el caso sanitario, ese productor pueda procurar a través del extensionista un especialista de la sanidad. Si es, como decía ahorita, sobre mastitis,
Bueno, entonces se localiza al técnico de la región o del país que tenga los conocimientos más completos sobre mastitis. Si es sobre el manejo de la leche, hay técnicos también que han adquirido bastante experiencia sobre el manejo de la leche. Entonces, yo como extensionista, en vez de tratar todos los temas y creer que lo sé todo, lo más beneficioso para el productor y lo más aconsejable para el productor y para mí, es yo buscar a la persona que tenga los conocimientos sobre, por ejemplo, en el caso de reproducción animal, en el caso de enfermedades venéreas, en el caso de mastitis, en el caso de tuberculosis. Si es de nutrición, hay nutricionistas muy destacados en el país, hay extensionistas jóvenes que tienen los conocimientos necesarios para orientar a los productores, porque en el caso de nutrición, que es el problema principal que tenemos en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica, la desnutrición del ganado provoca disminución de la producción del leche de carne. Del hecho de si carne. no hay una alimentación adecuada, el que es para Exacto. carne no aumenta. Es un animal que en vez de terminar su proceso, su desarrollo para ir a la matanza, en el caso de animales de carne, que pueda ir a 8 meses o 12 meses, estamos consumiendo carne de un novillo que tiene 3 años. Entonces, por eso cuando vamos a los hoteles, vamos a restaurantes y nos sirven esa carne y vemos que esa carne es blanda, es sabrosa, porque proviene de animales bien alimentados. Pero y animales en esos jóvenes. casos el productor pierde, porque un animal que debió sacarlo a los 12 meses, lo saca a los 3 años, lo mantuvo durante 2 años, mucho tiempo está perdiendo. Exacto, entonces esa es la labor del extensionista. Si el productor tiene animales de carne y animales de leche, debe orientarlo y debe conocer la situación de la finca, es decir, bueno, este señor tiene una explotación donde tiene animales de carne y tiene animales de leche, pero los animales que logra terminar, en el caso de carne, son animales que a los 3 años o a los 3 años y medio es que vienen saliendo de la finca, lo que quiere decir, como dice, no es rentable. Al igual que la producción de leche, si el ganadero tiene vacas cuya producción de leche está por debajo de los 5 litros, no puede ser rentable la producción. Este trabajo de extensión solo se hace a través de la Dirección General de Ganadería, es decir, del Estado, o las empresas privadas tienen de alguna manera algún trabajo o servicio de extensión para promover su producto o para adquirir los productos de una determinada región de los productores. Sí, hay algunas empresas lácteas que tienen en su programa la asistencia. Es una asistencia muy reducida. A clientes. A sus clientes. Hay empresas también que venden, por ejemplo, la semilla mejorada de pastos o agroquímicos. Esas empresas tienen también extensionistas que a sus clientes le dan las orientaciones del lugar. Sobre esos productos, sobre lo que a ellos les interesa. Sí, las empresas que venden productos, medicamentos, productos nutricionales, también tienen su departamento de extensión. No como debería ser. Me refiero en el sentido de que ojalá todas las empresas del sector agropecuario pudieran involucrarse en forma más efectiva y masiva a la asistencia del productor, conjuntamente con la dirección, por ejemplo, la Dirección General de Ganadería o el Ministerio de Agricultura o el Instituto Agrario, conjuntamente tanto las empresas privadas como el sector oficial, pudieran mejorar la condición del productor si hubiesen más extensionistas. En el país hay un solo programa de extensión pecuaria que se llama Megaleche. Ese es un programa que comenzó en el 2001 y todavía se mantiene. ¿Lo dirige Ganadería o el sector privado? Lo dirige la Dirección General de Ganadería. ¿Con participación del sector privado? El sector privado participa, pero digamos que los mismos productores no hacia participan. hacia los productores que son sus clientes. Pero en términos masivos, la Dirección General de Ganadería es la única institución que tiene un equipo técnico, que tiene extensionistas dedicados se puede decir a tiempo completo, a la asistencia de productores. De eso vamos a hablar después de la pausa,
si tiene datos aproximados de la cantidad de fincas pecuarias o de ganadería que hay en el país a la que la Dirección General de Ganadería deba dar asistencia técnica y ver entonces el número mínimo requerido de extensionistas pecuarios para poder cubrir en términos de la asistencia técnica a esta finca o a estos productores. Con el permiso suyo, doctor, vamos a una brevísima pausa para cumplir con algunos compromisos. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario.